y que él diseñó este manual. Voy a pedir una disculpa porque yo revisé todo el manual y voy a hacer dos anotaciones que creo que son pertinentes esta noche. Cuando yo revisé el manual, con la autorización del autor, que lo vi hace 3 semanas, estuvimos platicando juntos, se hicieron algunos ajustes y adecuaciones. Cuando se mandó a imprimir, de acuerdo a la revisión que habíamos hecho, parece que todo iba bien, pero al enviarlo con la impresión se desajustó y no me respetó algunas cosas que para mí son importantes. Acentos, en algunas palabras la ñ no viene, no trae no quiero decir una barbaridad, no es tilde, no, si alguien en gramática me ayuda, la ñ no viene como tal, no viene tiene que tener un nombre técnico, lo que es la seña arriba de la ñ. Prometo investigar, no quiero decir una barbaridad porque luego nos ve gente por YouTube y decir, bueno, sus cosas están siendo barbaridades. Tiene un nombre específico y técnico, no es una tilde, no. Entonces, la ñ no aparece como tal, ni algunos acentos. Vas a encontrar muchas veces Jesús sin acento y está descuadrado y desfasado el manual. Yo revisé cómo lo mandé y salió bien, pero al recibirlo, la gente que imprimió se desajustó y no respetó algunas correcciones. Número 2, este manual que tú tienes en tus manos, el manual del alumno solamente comprende 12 páginas. Este tiene 30. ¿Por qué lo imprimí a 30? Porque al final de cuentas me di cuenta al revisarlo de algo muy importante. Si en algún momento a ti te interesa y Dios pone en tu corazón, tú puedes luego enseñar esto con todas las anotaciones del maestro. Este manual tiene un trabajo de horas y horas y horas de estudio bíblico y teológico de parte de mucha gente. Entonces, yo pude haberte dado solamente el manual del alumno, que son 12 hojas, pero pretendí que venga todo completo, con anotaciones, compendios, versículos y demás. Esto creo que te puede servir, número 1, para que lo tengas en tu biblioteca, sí, pero para que lo puedas también compartir con otros y enseñarlo. Y si tienes alguna duda, puedas ir al manual. Entonces, es el manual que utiliza un maestro y vamos a aprender a completarlo y algunas cosas. Entonces, vamos a la introducción. Si estás ahí, ubícate en la página 2 de tu manual, que es la introducción. En la parte de arriba viene quién es Luis Floriano, su carrera académica, y te debo decir que ahorita está ya en el doctorado, estudiando el doctorado, así es que es un hombre muy capaz, que nos ha enseñado a muchos de nosotros y tiene una gran influencia, sobre todo en el área oeste del parte de California. Él tiene mucha influencia ahí como pastor y como maestro. Entonces, es un privilegio que lo Saúl, tengamos conmigo. Sí. Sí, Virguliña. Elizabeth. ¿Mande? Virguliña es el nombre. Virguliña, gracias, Elizabeth. De Virguliña, nada. gracias. No queremos decir Ok. una barbaridad, porque luego Es una hay rayita la una ñ. Virguliña. Disculpa, Saúl. Sí, siento. No te Por ahí oigo bien. ¿No me oyes bien? Nada más Nosotros así no escuchamos bien. o con todos. No sé, si alguien no me está escuchando bien, háganmelo saber prendiendo su micro. No, sí te escuchamos bien. Ok, hay que checar ahí tu... Yo sí, ahorita te estoy escuchando bien, pero hace rato se Ok, oía muy feo. posiblemente va a ser nuestra conexión a internet De cada quien. de cada quien. Por eso la estabilidad de nuestra internet, pues depende mucho de la compañía y de lo que nos ofrecen nuestras compañías de internet. Yo espero que se estabilice y tenga buena conexión. Entonces, pues ahí, Anto, espero que se estabilice. Bueno, vamos a lo que es el discipulado, ¿ok? Vamos a la descripción. Bueno, nuestro propósito es que el alumno se proponga después de su propia conversión, vamos a ver un poquito de la conversión, ocuparse en la tarea de ser discípulo fiel de Jesucristo, consagrado a la tarea de ir y hacer de otros también discípulos de Jesucristo según los estándares del Señor Jesús registrados en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Cuál es el objetivo? Rápidamente, bueno, vas a comprender lo que verdaderamente significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. Vas a aprender de memoria los 4 pasos del discipulado que el Señor estableció en la Gran Comisión, que viene en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Número 3, vas a ser desafiado a tomar una decisión voluntaria y consciente de seguir a Cristo como un discípulo de manera bíblica. Número 4, vas a ser provisto de claridad en cuanto a algunas de las principales características de un discípulo auténtico. Y número 5, vas a contar
al final de este curso con una serie de ideas prácticas para comenzar la tarea del discipulado en otras personas. El contenido del curso viene diseñado para tener 30 minutos en la primera, lo que es la introducción, 120 en la página 6, en la página 12, 60 minutos y 30, dices 12 páginas, pero yo te estoy dando todo el compendio. Entonces voy a tratar de respetar un poco los tiempos y como te digo, no es el manual del alumno, es el manual donde tú vas a tener todo el compendio del curso. Ok, vamos a la introducción, ¿sale? Si le pido que algunos lean y voy a checar que me ayuden con la lectura para no ser solamente un monólogo, algunos van a poder prender su micro y van a compartir algunas cosas. Entonces voy a dar la introducción. Bueno, la palabra discipulado como tal, si están en la página 3, como la usamos en la actualidad, nunca aparece escrita en la Biblia. Nunca vas a encontrar en ningún registro bíblico la palabra discipulado. Lo que sí aparece en la Biblia son las palabras discípulo. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, vamos a encontrar una palabra, si algún día te interesan los idiomas originales, es la palabra talmid, que quiere decir estudiante, y está en el primero de las Crónicas, capítulo 25, versículo 8. También otra palabra en hebreo que se llama limud, que quiere decir discípulo, y está en Isaías 8, 6, 54. Y en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, es la palabra matetes, que es discípulo y aparece 262 veces. Si una palabra aparece tantas veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento, entonces debe llamar nuestra atención. La Biblia cuando repite algunas palabras es para que el lector y el escucha y el estudioso ponga atención. Pero también aparece la palabra discípula, que es matetria en Hechos 9:36. Y el verbo hacer discípulos 4 veces en el Nuevo Testamento, que quiere decir mateteu, que viene en Mateo 13:52, 27:57, 28:19 y 8:14-21. Entonces sí aparece la palabra discípulo y discípula y hacer discípulos. Entonces, en hebreo, las dos palabras del Antiguo Testamento para discípulos, según algunos de los expertos, más respetados en el idioma, tienen las siguientes descripciones. Quiere decir en hebreo, estudiante, pupilo, o sea, uno que es enseñado por un profesor y por tanto un aprendiz. Esto lo dijo Swanson, estudiante lo dijo Briggs, que son los apellidos de los eruditos, pupilo Holiday y estudiante R.L. Thomas y alumno Chávez, que es un hispano, o simplemente discípulo, como lo dijo Ortiz. Pero en el griego, las palabras griegas para el discípulo en el Nuevo Testamento, según algunos de los expertos, tienen las siguientes connotaciones. Discípulo, pupilo, que lo dijo Thomas. Alumno, aprendiz o seguidor, lo dijo Tuggy. Aprendiz, discípulo, pupilo, Strong. Aprendiz, seguidor de la enseñanza de otro. Imitador de un maestro o partidario, eso lo dijo Vine. Alumno, estudiante, aprendiz, a cargo de un tutor, seguidor, uno que cree en las enseñanzas de su maestro y lo sigue de cerca, implicando una relación más estrecha que la mera instrucción, que lo dijo Swanson. Entonces, los estudiosos, fíjense, este es un dato y ojalá lo pueda subrayar, indican que solo el 5% de los cristianos han guiado a otra persona a la conversión de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es una conversión? Bueno, todos, de alguna forma, todos los creyentes o genuinos creyentes o verdaderos creyentes han sufrido una conversión. Y podemos hablar mucho de la conversión. En otros estudios que hemos dado, hablamos de la conversión al cristianismo. Y también vemos en las escrituras cómo muchos se convirtieron de su religión y de sus filosofías y creencias personales al cristianismo. Quizás una de las conversiones más famosas que encontramos en el Nuevo Testamento, no sé si alguien se acuerde que haya tomado la clase, que es un cristiano, ¿cuál fue una de las más famosas conversiones que registra el Nuevo Testamento? ¿Alguien se acuerda? Si quieren, prenda su micro el que se acuerde y lo dice. Y el que lo diga se va a ganar un chocolate. Pablo. La de Saulo de Tarso. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo primero Pablo? Yo, Flor Martínez. No sé. Muy bien, Flor. Bienvenida, Flor. Muy bien. Pablo o Saulo de Tarso. Él no era cristiano, es más, él estaba en contra de los cristianos, perseguía a los cristianos a la iglesia. Y si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, que viene después de los 4 evangelios, en el capítulo 9, si no mal recuerdo, pueden buscarlo,
viene la conversión de Saulo de Tarso a Pablo. Entonces, esa es una de las más famosas conversiones que nos dice la Biblia. Es decir, Pablo fue un judío, un maestro, un fariseo, que era un grupo religioso de los tiempos de Jesús, que él creía su deber perseguir a los cristianos. Y no solamente los perseguía dentro de lo que era el territorio de la Palestina, dice que iba más allá de las fronteras con tal de agarrar cristianos, traerlos, algunos los encarcelaban y algunos dice que los mataban y que él daba su visto bueno. Y dice él que yendo camino a Damasco, más allá de la Palestina, el Señor Jesús se le aparece de una forma extraordinaria y le dice, Saulo, Saulo, que era su nombre hebreo, y le dice, ¿por qué me persigues? Ahora, eso es muy interesante porque Cristo le está diciendo, ¿por qué me persigues? Pero en realidad estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? A los cristianos. Entonces aquí hay una connotación muy interesante, que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Y cuando se ataca a la iglesia, directamente se ataca a la persona de Cristo. Porque él iba tras los cristianos. Y el Señor Jesús dice, al perseguir a mis seguidores, a mis discípulos, me estás persiguiendo a mí. Y Saulo dice que cayendo al suelo y oyendo la voz, le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, soy Jesucristo, a quien tú persigues. Entonces él se convierte al cristianismo y pues es uno de los autores que Dios usó para dejarnos muchas cartas que hoy estudiamos después de más de 2000 años, que él se convirtió. Entonces, entonces los estudiosos indican que solo el 5% de los cristianos, es decir, de los que hemos tenido una conversión, han guiado a otra persona al cristianismo, a convertirse al cristianismo. Ahora, tengo que aclarar, nosotros no convertimos a nadie. Tú no tienes la fuerza de convertir a nadie. Lo que sí puedes es compartir el evangelio y ser un discípulo. Y la conversión, es decir, que la gente pueda creer en Jesús y en su mensaje depende de la obra soberana de Dios. Pero sí es nuestra responsabilidad hablar de. Pero menos del 1%, fíjate esta estadística, de los cristianos están involucrados en el discipulado personal. Es decir, menos del 1% de los cristianos o creyentes están involucrados en enseñar a otros el cristianismo y de qué es ser un discípulo. Y eso realmente es una tragedia. Yo te lo digo, y es una firme convicción que tengo. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, no te va a pedir cuenta de cuántas veces fuiste a la iglesia en domingo, cuántos capítulos de la Biblia leíste. Claro que son cosas importantes, no me malinterpretes. Leer la Biblia, ir a la iglesia, vivir bien, amar a tu esposa, tus hijos, vivir conforme Dios quiere es sumamente importante. Pero esa es una consecuencia de conocer de Dios. Pero lo que sí creo que nos va a pedir cuenta es cuándo. Ok, ¿regresé o no? Porque me salí. Ok, Sí, ya te vemos. entonces sí creo que esto va a ser importante. ¿Cuántos discípulos hicimos? ¿A cuántas personas no solamente guiamos a que conocieran del Evangelio, sino cómo nos reproducimos? Es decir, cuando yo era niño, no hace mucho tiempo, sí hace muchos años, había muchos oficios. Todavía existía el carpintero, el zapatero, el sastre. Hoy cada vez vemos menos oficios de ese tipo. Bueno, había un hombre que pasaba por las calles de la ciudad y soldaba las tinas de peltre y las ollas, o el afilador. Eran oficios que no se enseñaban en las escuelas, sino que se pasaban de uno a otro a través de una enseñanza práctica. Se solicita aprendiz de carpintero. ¿Y cuál es la paga? Aprender. Con eso se te pagaba, con que tú aprendieras. Entonces, esta estadística es dramática. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y cómo podemos revertir esta realidad? ¿Cómo es que podemos revertir esta realidad? Bueno, vamos a leer a alguien que prenda su micrófono y busque en la Biblia para comenzar el curso Colosenses 1, 28 y 29, por favor, y otro Hechos 14, 21 y 22. Por favor. Quien lo tenga, prende su micro y escuchamos. Ana está hablando. La que tengas, si que no sea muy antigua, porque luego vienen lo que llamamos palabras antiguas o arcaísmos que no se entienden. Si tienes
La Biblia de las Américas, la NBI, las Américas se puede entender. ¿Cuál tienes, Ana? Dios habla hoy. Ah, perfecto. Adelante, Ana. Colosenses, ¿qué me dijiste? ¿Uno qué? 28 y 29. A ver, vamos. Nosotros, ancianos, ¿sí? Anunciamos Sí. a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Perfecto, ¿Sí? dice. Perfecto, muy bien. Dice, enseñando a todos los hombres, estoy en el versículo 28, con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, la palabra perfecto, en su contexto y su versión del idioma original, no quiere decir alguien que sea literalmente perfecto. Es un sinónimo de maduro. O sea, Pablo decía que él se empeñaba y hacía todo el esfuerzo con el poder que recibía de Dios para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, es decir, maduro. Y se supone que un buen discípulo es alguien que aprende muy bien y pone en práctica lo que aprendió, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Un buen carpintero, si enseñó bien a su discípulo, será un buen carpintero en el futuro. Si nosotros enseñamos que sigan a Cristo fielmente, serán buenos cristianos, quizás mucho mejores de lo que somos nosotros. Hechos 14, 21 y 22, alguien que lo lea. Rubén, ¿o quién lo va a leer? Porque Rubén está hablando, supuestamente en mi Rubén pantalla. acaba de- Ya lo tengo. Dice así la Adelante, palabra. por favor. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Ok. Pregunta de acuerdo a este versículo. ¿Hicieron muchos qué? Discípulos. ¿En qué empeñaban su trabajo? ¿En hacer qué? Discípulos. ¿Ya se dieron Discípulos. cuenta? Sí. No en hacer bonitas reuniones del domingo, que son padres. No en hacer eventos que nos gustan y que son necesarios y que estoy a favor de. Pero Pablo decía que él, con todo el poder que recibía de Dios, y donde llegaba la intención primaria es hacer discípulos. Es decir, reproducirse y enseñar a otros a seguir a Cristo. Entonces, el Señor Jesús, antes de irse al cielo, fue muy claro. Dijo, id y haced reuniones dominicales bien padres, que son importantes. No me malinterpretan, me encanta lo que hacemos los domingos. Dijo, vayan y hagan discípulos. Y lo dijo a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles. Entonces, ¿qué aprendemos de estos dos versículos? Alguien que quiera comentar, ¿qué aprendes? ¿Qué te quedas con escuchar estos dos versos? La intención primaria del cristiano es hacer discípulos, propiamente. Ok, alguien que me diga de los que estamos aquí, ¿cómo podría describir qué es un discípulo? En 2 o 3 palabras. Es una persona que, bueno, primero se da la tarea a conocer quién es Jesús y luego a practicar lo que Jesús, digamos, vino a ser el maestro aquí a Muy la bien. tierra, pues, y un seguidor del hacer. Ok, un seguidor, aprender a hacer. Y para cerrar lo que muy bien dijeron, lo que dijo Ana, ¿cuál sería el colofón o la cereza en el pastel? Muy bien esto, aprender, enseñar a vivir como Cristo hizo, Hacerlo vivo. a hacerlo vivo muy bien. Pues, portador de las buenas nuevas que fue Jesucristo, ¿no? Muy bien, portador de las buenas nuevas. Todo eso es parte del discípulo. Pero al final de cuentas, ¿cómo se daría cuenta? Hay que apagar algunos micros para que no nos viciemos.
¿Cómo nos daríamos cuenta que hicimos bien nuestro trabajo? ¿Cómo un maestro carpintero se daría cuenta que hizo bien su trabajo después si Por presentó nuestros un mueble? hechos. Por nuestros Por tus- hechos. Muy bien, presentó un buen mueble. Y quizás a veces nos pasa como la receta de la abuelita, que sabe hacer un mole inigualable, que no hay nadie que pueda hacer ese mole que solamente ella en toda su habilidad podía hacer. Pero a lo largo de los años, muchas le preguntaron, tanto sus hijas, las nietas, las amigas, las tías, las comadres, las cosas, ¿cómo hacía ese gran mole? Y decía la abuelita, ese es un secreto que me voy a llevar a la tumba. ¿Qué beneficio podría haber tenido los que le rodeaban? Solamente cuando estuvo, ¿qué? Cuando estuvo Solamente viva. mientras estuvo viva lo disfrutaron. Pero no pudo dejar un legado a otras personas que pudieran hacer también ese, ¿qué? Ese rico mole. Y ahí se perdió la receta del mole de la abuelita. Si tú y yo no hacemos discípulos en nuestra época que nos ha tocado vivir, no entendimos el objetivo y el propósito primordial. ¿Sí me explico? Si los primeros discípulos no se hayan reproducido en otros, tú y yo no estaríamos aquí, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo que cierra el ciclo es reproducirnos en otro, cuando menos un discípulo antes de que te mueras. No te vayas a la tumba con el secreto del mole. Apréndete a reproducir en otros, ese es el objetivo. ¿Ok? Si todos nos encaminamos a ser discípulos y reproducirnos en otros, estamos en el camino correcto. Entonces, ¿qué es un discípulo? Bueno, en esta clase estoy en la página número 4. Responderemos a 4 preguntas esenciales del discipulado. ¿Qué es un discípulo? 2. ¿Quién es salvo? ¿Quién es salvo? ¿Qué es el discipulado? Y por último, ¿cuál es el proceso del discipulado establecido por el Señor Jesús? Esas 4 preguntas queremos que en esta clase se respondan. Bueno, ¿qué es un discípulo? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué título se le dio a las personas que oían, creían las enseñanzas del Señor Jesús y lo seguían en los siguientes versículos? Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escojan cada quien uno, rápidamente léanlo y vamos a ver en este ejercicio qué es un discípulo. Por favor, ahora sí empezamos todos a participar. La clase durará máximo 50 minutos hasta donde nos quedemos. Así es que vamos le dando ahí. Mateo 5:1. Yo lo tengo. Por favor, adelante, Eli. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Ok. ¿Qué título le dio ahí Jesús a las personas que se le acercaron? ¿Discípulos? Perfecto, discípulos. Muy bien. Pónganle ahí, complétenle. Hechos 1:15, por favor. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo. ¿Sí o me perdí? No, sí. Al En 1:15. cuanto Judas, el que escribió, de guía a los que arrestaban a Jesús. Ok. Ahí Pedro, ¿cómo les llamó? Cuando él les empieza a hablar, dice una palabrita. ¿Creyentes? ¿Qué es? Creyentes. Creyente, sí. Pero cuando se dirige en primera persona, Pedro a los que les va a hablar les dice de otra manera. Hermanos. Ah, muy bien. ¿Les dice qué? Hermanos. Por eso a veces los cristianos dicen, ¿qué onda, brother? Más del siglo XXI, ¿no? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, hermano? A veces en algunas iglesias decir, buenos días, hermano. Acá pues como que somos más millennials, nos decimos brother. No, brother se dice desde hace mucho tiempo, pero les dijo hermanos, que también es un sinónimo de discípulo. Muy bien. Hechos 11:26.
Yo lo tengo, Saúl. Por favor, Eli. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Ok, ¿ahí cómo se les llamó? Cristianos. Muy bien, Eli. Cristianos. Entonces ya vemos que se les llama discípulos, se les llama hermanos, se les llama cristianos. Hechos 16:1. Yo lo tengo. Dice, Por favor, Leti. después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ok, ahí ¿cómo se le llamó? A la mujer. Creyente. Creyente. Muy bien, creyente. Entonces, fíjense, discípulo, hermano, cristiano, creyente. Hechos 26:10. Perdón, Saúl, tengo una pregunta. Sí, por favor, adelante, Eli. En mi traducción dice hijo de una judía cristiana. Ah, ok. Ahí el traductor usó el sinónimo para decirle cristiana, que es un sinónimo ya de creyente. Las connotaciones de las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando veamos discípulo, hermano, cristiano, creyente, son sinónimas entre sí. Eso es lo que queremos ver que es un discípulo. Se le puede decir discípulo, hermano, cristiano, creyente. Y Hechos 26:10, por favor. No sé quién lo tiene, no escucho distinguir. Eso lo tengo yo, Saúl. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Ok, esas son palabras cuando Pablo está dando su testimonio ante un rey, si no mal recuerdo, en Hechos 26. ¿Y ahí cómo se les llamó? Santos. Perfecto, santos, muy bien. Santos. Por ahí veo a alguien que se... Yo lo tengo, Saúl. Ah, ok, Gina. Entonces, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Ah, ok. Gracias, Gina. ¿Cuál es la otra palabra que ahí se repite? Ya vimos que también dice santos, pero ¿cómo le dice? Creyentes. Apóstol. Como que Gaby Alemán levantó la mano. No. Fieles, muy bien. Santos y fieles, ahí sería la palabra fieles. Ahora fíjense que el primer título que los seguidores de Dios recibieron fue discípulos. Este nombre posteriormente se usó en forma sinónima con los términos de santos, hermanos, cristianos y fieles creyentes. Entonces, todos estos son sinónimos entre sí, ¿ok? Eso es un discípulo, uno que es alguien que aprende o aprendiz, como lo vimos, alguien que aprende de un maestro. También son los hermanos, porque compartimos, si no la forma filial, sí compartimos las mismas convicciones y tenemos un mismo padre espiritual y somos hermanos de una nueva familia. Somos cristianos, que la palabra cristiano quiere decir pequeños cristos, que en un primer sentido fue peyorativo en son de burla, pero luego se volvió un privilegio. Creyentes, porque hemos creído y somos fieles creyentes de lo que Cristo ha enseñado. Santos, esto es muy interesante, se nos llama santos, y la concepción que teníamos para ser santo es que era aquel que se moría y luego era evaluado, si había tenido una vida piadosa y había hecho buenas obras, y luego hacía un milagrito por ahí, se le daba el estatus de santo. Pero la Biblia le llama santo a los que están en vida y son creyentes, ¿ok? Se nos llama santos. La palabra santo, hagios, quiere decir apartado de o separado para. Entonces, y luego fieles. Entonces, pero aquí la pregunta es, eso es un discípulo, ¿qué? Pero ¿quién es salvo? O sea,
¿Qué se requiere para ser salvo según estos versículos? Porque no puedes ser un discípulo si no estás convencido de la conversión o de la salvación. Y esto es muy importante, porque la salvación o el ser salvado y reconocer que Cristo nos ha salvado es fundamental para entender lo que es un discípulo. Vamos a saber esto contestando lo siguiente entonces. Hechos 15:11, por favor. Hechos 15:11. Aquí lo tengo. Por favor. Somos 25 participantes según yo veo en el chat. ¿Alguien más puede prender Aquí su... lo Por favor. tengo, pastor. Adelante, adelante. No puede ser, más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ok. ¿Por qué somos salvos según ese versículo que leyó Isela? ¿Alguien que lo conteste? Por la Por la gracia. gracia. Por la Es gracia por del gracia. Señor Jesús. Es por gracia, es decir, la palabra gracia, caris, en el griego quiere decir favor no merecido. No nos salvamos porque somos guapos ni porque somos mejores que otros. Nos salvó Dios por pura gracia, es decir, algo que no merecíamos. La gracia es que recibimos de Dios lo que no merecíamos y no nos da lo que sí merecíamos. ¿Qué no merecíamos? El regalo de la vida eterna, que fuéramos su familia. Y nos lo dio y no lo merecíamos. Y lo que sí merecíamos, dice la Escritura, era la condenación eterna. Y esa no nos la dio. Entonces dice, la gracia de Dios, eso es lo que se requiere, la gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Eso queda mucho más claro, ¿verdad? Dice, porque por gracia son salvados, un regalo no merecido. Y luego dice, ¿por medio de qué? De la fe. De la fe, dice, y eso no es tuya, ni la gracia ni la fe, sino es un regalo de Dios. No es por tus buenas obras, no es porque tú te portas bien, no es porque tú haces cosas para que no digas que es por tus méritos que te salvas, parafraseando esa parte. Entonces es por la gracia de Dios y la fe. Ahí ya vienen unidas. Perfecto. Hechos 16:31. ¿Quién lo lee, por favor? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Ok, gracias, Rubén. Ahí, ¿cuál es la clave para ser salvo? ¿Creer en quién? Jesús. Creer en el Señor Jesús. Ahí se completa la sentencia, creer en el Señor Jesús. ¿Ok? Ahí es muy claro, cree en el Señor Jesús. No te está diciendo que te unas a un grupo religioso, no te está diciendo que tú te unas a una denominación, que creas en el Señor Jesucristo. Romanos 19. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ahí cuál sería entonces? Creer y confesar. Ok, creer y confesar, ¿qué más? ¿A quién? A Jesús. Con tu Muy boca bien. confiesas que Jesús es el Señor. Confesar a Jesús como Señor y creer. Muy bien, confesar a Jesús como Señor y creer. Yo no me veo, pues no sé cómo estoy. Sí, te ves muy, se ve mucho tiempo. Perfecto. Mateo 16, 24 y 25. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Ok, ¿cuál sería ahí?
Pues negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. A ver, el 25 está más retador. Seguirlo. Es parte de... El ¿Dejar 25 es la todo? clave. A mí me pasó igual cuando yo vi ese versículo. Fíjense, ¿eh? Ahí se volvió muy poco atractivo para muchos. Dice así, chequen por favor. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál sería ahí el ser salvo? ¿Despojarnos de nosotros mismos? Negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Pero está en la parte B del versículo. Fíjense, yo les enseñé a los que tuvieron conmigo que hay una palabrita que es clave en los textos, que es una palabrita de contraste, es un conectivo. No en todas las versiones viene. Pero, en mi versión dice, pero el que pierda su vida. El que pierda su vida. La hallará. Bueno, no les voy a dar más. Es perder la vida y seguirlo. ¿Qué es perder la vida? Apúntale, perder mi vida. No, ahí no, ahí sí ya. No sé por qué me estoy retrasando. ¿Qué entienden por perder su vida? Ahora, vamos a una serie de predicaciones los domingos para poder aclarar qué es perder la vida según esto que estamos. El domingo voy a aclarar mucho de esto que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué es perder tu vida? Pues morir, hablando de la exégesis, creo yo que a lo que se refiere ese versículo es tal cual la muerte. Dejar los planes y sueños personales por seguir a Jesús. Ok. Hay algo de todo eso que los dos dijeron, porque algunos literalmente perdieron su vida. Sí. Muchos cristianos perdieron su vida literalmente. Esteban, Pablo, Pedro. Todos los primeros discípulos, excepto Judas que se suicidó, murieron como mártires. Entonces aquí empieza a dejar de ser atractivo el seguir a Jesús, porque dice, bueno, está bien, te puedo aprender, puedo hacer cosas, pero eso de perder mi vida, como que ya no suena tan atractivo, pero parte de esto encaja con lo que vamos a ver que es un verdadero discípulo, perder la vida y seguirlo. Y Lucas 9, 23 y 24 es perder la vida y seguirlo. Ahora, perder la vida puede ser también en el sentido de dejar, como dijo Quique, mis planes personales por seguirlo a él. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Muy bien. Junto con pegado con el pasado. ¿Verdad? Perder la vida y seguirlo. Es lo mismo. Jesús retó a sus oyentes a esto. El domingo vamos a empezar la serie Discípulos y vamos a ver la primer cualidad del discípulo. Así es que si no puedes ver, conéctate, pero yo te espero el domingo en la iglesia porque vamos a empezar la serie Discípulos. 10 cualidades del discípulo, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo explicaría usted estas diferencias? En el último punto de Lucas 9, 23 y 24 es perder la vida y seguirlo. Igual, perder la vida y seguirlo. Y eso lo vamos a explicar con más detalle el domingo. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios. La fe es el medio por el cual disponemos de la gracia salvadora de Dios. ¿Estás dispuestos a perder nuestra vida con tal de seguir como discípulos a Cristo, el Señor? Es la evidencia de una fe salvadora. Como dijeron, el ser discípulo se evidencia. El ser discípulo se ve en nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir, de decidir. Ahora, entonces, ¿se puede ser creyente o salvo? ¿En la página 5? Estamos en la página 5.
¿Se puede ser creyente o salvo sin ser un discípulo que sigue a Cristo como Señor? Pregunta. Repito, ¿se puede ser creyente o salvo? Yo pienso, Sí, perdón. yo pienso que igual estoy en un error, pero creo que sí se puede ser creyente salvo, pero puede ser que no seas discípulo. Ah, ok. ¿Qué piensan los demás? Me gustaría escuchar. Muy No interesante sé si tu... estoy bien. Ok, ahorita vamos a aclarar este punto. ¿Alguien que quiera retroalimentar? Yo coincido con ella, creo que puedes ser creyente sin ser discípulo, pero finalmente no estás, o sea, el hecho de ser un creyente y no ser un discípulo para hacer que más gente crea y dejar ese legado de Cristo, pues es como no estar haciendo realmente la labor de un creyente porque lo dejas solamente para ti. No lo Ok. compartes. Gracias. Eres Brenda, ¿verdad? Iraí. ¿O eres Iraís? Sí. Ah, gracias, Iraís. Perdón. Es que no me puso aquí. Ok. Tengo una opinión acerca de eso. Sí, Miguel. Miguel. A ver, Yo Miguel. creo que sería imposible realmente ser salvo si no se es un discípulo, porque la definición estricta de discípulo es seguidor. ¿Y cómo se es salvo si no eres un seguidor? Ok, muy interesante. Gracias por esa aportación. 8:44 de Juan. Voy a leer. Así, Eli, antes de leer ese versículo. Adelante, Eli. Sí, estoy de acuerdo también con lo que comentó ahorita el hermano, pero la salvación, una vez que la recibes por gracia, no se pierde. Y puede ser, o sea, hay cristianos que entregaron su vida a Cristo y sí me queda claro de que dices, bueno, no puedes ser un discípulo si no eres un seguidor, o si no eres un aprendiz, o si no eres un estudiante, ¿sí? Pero sí hay cristianos que entregaron su vida, aceptaron de corazón a Jesús en su corazón, sin embargo, no lo viven, pero la salvación, solamente, bueno, Jesús lo sabe, Dios lo sabe, qué tan fiel o qué tan honesto o qué tan lo recibiste en tu corazón, y esa no se pierde. Ok. Para mí. Muy interesante. No, pero entonces nomás. Pero sí hay cristianos. Pero no es como. A ver, Juanpa. No estás cumpliendo, no estamos salva. cumpliendo si no somos discípulos. Salva, ¿eh? La salvación no se pierde, pero la gente cree que tiene la salvación y son dos cosas diferentes. Entonces, creer que se es salvo. Sí, definitivamente. Son dos cosas diferentes. La palabra dice creer en Cristo como Señor, no como Salvador. Y cuando Él dice Señor, hay que leer la letra chiquita y someterse a la voluntad de Él, nosotros como siervos. Si no, no es salvo. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero al hacer esta pregunta, si ¿se puede ser creyente salvo? Ok. Sin ser un discípulo que sigue a Cristo como Señor. Ok. Muy interesante. Creo yo. Por ahí apaguen micros porque me estoy retroalimentando y me escucho. Si me ayudan con los micros, gracias. Y luego cuando alguien quiere hablar, lo prenden. Solo quiero intervenir en esto. Es lo que yo quería crear con este curso. Que pudiéramos clarificar conceptos y que pudiéramos ver realmente lo que la Escritura dice, no lo que yo creo, pienso y digo, que es muy valioso que aporten sus ideas, pero la misma Biblia nos clarifica los conceptos y las ideas. Como vimos, creyente, santo, fiel, cristiano, hermano y discípulo son sinónimos. Ahora, la Biblia sí habla que había creyentes y que hay creyentes, pero que nunca fueron ni fieles, ni santos, ni hermanos, y mucho menos discípulos. Juan 8:44 dice, sois de vuestro padre el diablo, y quieren hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio
y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque de naturaleza él es padre de mentira. Entonces, la pregunta es, luego más adelante, uno de los discípulos del Señor Jesús dijo que los demonios también creen y que tiemblan. ¿El diablo se sabe la Biblia? Sí. ¿El diablo cree en Jesús? Sí. Sí. El que la gente crea no es un sinónimo de ser salvo. El ser fiel, el someterte al señorío de Cristo y sobre todo Juan, para mí Mateo 5 en el Sermón de la Montaña clarifica mucho lo que es un verdadero discípulo. Como va a ser más adelante, dijo el Señor Jesús, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Los vas a conocer. Ahora, yo reconozco que todos los creyentes, fieles, cristianos, santos y hermanos, cada uno lleva un proceso en la madurez. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, como ya la predicamos, dijimos, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la estatura de una humanidad perfecta, a la medida de Cristo. Y ese hasta es un proceso. No todos damos los frutos del mismo tamaño y al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Tú puedes sembrar 2 árboles el mismo día, con las mismas condiciones, y un árbol crecer más rápido y dar más frutos que otro, ¿sí o no? Sí. Pregunta, ¿qué se espera de los 2 árboles? ¿Que den qué? Fruto. Porque el Señor dijo, ¿por sus frutos qué? Conoceréis. Entonces, un verdadero creyente, un verdadero discípulo, tarde que temprano da ¿qué? Fruto. Da fruto. Puedes estar engañado que eres cristiano, pero puedes ser un creyente intelectual y no dar fruto. Un verdadero seguidor es un verdadero discípulo. Un verdadero creyente es un verdadero discípulo. Y eso de la salvación, creo que el Señor Jesús dijo, déjalo, a su tiempo los frutos van a evidenciar si son salvos o no son salvos. ¿Sí están conmigo? Amén. Un verdadero discípulo, es decir, si alguien está aprendiendo carpintería por 10 años, ¿crees tú que no esperes que ese que está aprendiendo haga cuando menos un banquito? Por lo mínimo, cuando a lo mejor ya debería de saber hacer una cocina integral. ¿O no? Claro. ¿Verdad, Rubén? ¿Sí me explico? Entonces, sí, ¿se puede ser creyente sin ser un discípulo que sigue a Cristo como Señor, sí o no? No. No. Santiago declara, ¿no, Lalo? A ver. Declara tu fe. Dice, la fe sin obras es una fe muerta. Tu fe tiene que manifestar que sigues verdaderamente las enseñanzas de Jesús. Una fe sin obras Exactamente, es una porque fe muerta. Muéstrame veces, tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no estamos hablando de salvación, únicamente de los hechos que te declaran como cristiano y seguidor de Jesús. Ahora, no estamos condenando a cristianos que a veces no han madurado o no hemos madurado de acuerdo a lo que se espera de nosotros. No estoy diciendo eso, porque Pablo y también el apóstol decía, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada. Y luego decía, debiendo ser ya maestros, es necesario que venga de nuevo a enseñarles los rudimentos, el ABC, cuando llegan a ser maestros. Bueno, hay procesos, pero miren, un verdadero creyente, un verdadero discípulo da evidencias, aunque sea pequeñas, pero se espera que madure. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, no se puede. Eso es, creo que, una enseñanza que por desgracia hemos arrastrado por mucho tiempo y porque a veces en la gracia nos escudamos para no dar las evidencias y los frutos. ¿Sí me explico? No estoy queriendo ser legalista, no me malinterpreta, no estoy queriendo decir, no, ya ves, este no es cristiano, yo no soy catador, yo no, pero sí hay formas de evidenciar cómo estamos creciendo y madurando. Entonces, vamos a ver ahora Juan 8, 31 al 44. Por eso abre Juan 8. Y es una lectura larga, pero tenemos y vamos a responder las siguientes y con eso vamos a terminar hoy. ¿Ok?
Lo voy a dar lectura en esta versión y me ayudan a contestar. ¿Sale? No se desconecten, estoy por terminar. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Que habían qué? Creído. Creído en él. Si ustedes o vosotros permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis ¿qué? Discípulos. Permanencia. Tiempo. 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oísteis de vuestro Padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque eso he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis o no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y él es padre de la mentira. Ok, vamos a contestar lo siguiente y respondamos las preguntas, por favor. ¿A qué tipo de judíos habló estas palabras del Señor Jesús? Que habían creído. Pregunta, ¿eran verdaderos discípulos? No. ¿Creían o no? Sí. ¿Pero no eran qué? Creyentes. Discípulos, No eran pues. discípulos. ¿Ya se dieron cuenta, Eli? ¿Te das cuenta cómo Cristo empieza a clarificar? Sí creían, pero no eran discípulos, no eran verdaderos discípulos. Entonces, él habló a los que habían creído en él, ¿verdad? Sí, sí habían creído en él. Ahora, ¿qué implica la frase verdaderamente son mis discípulos? Primero, a los que habían creído en el judío, sí se habían creído en él, pero luego, ahí puedes contestar, a los que habían creído en él. Luego, ¿qué implica la frase verdaderamente son mis discípulos? Permanecen en él. Ah, entonces eran aparentes o verdaderos. Los que se mantienen fieles. Aparentes. Eran aparentes. Aparentes discípulos, pero no eran verdaderos discípulos. Aparentaban. ¿Ya se dieron cuenta? Pregunta, ¿se puede aparentar ser discípulo de Cristo y no serlo? Claro. Digo, Cristo le habló a este grupo. Según los versículos 33 y 39, chéquenle por favor. ¿Se consideraban ellos salvos? Of course, sí, se consideraron salvos. ¿Alguien más está de acuerdo con Quique? ¿O hable ahora o calle para siempre? Sí, ellos creían que Sí, se consideraban salvos. Sí, porque decían, ¿somos hijos de quién? Abraham. Abraham, el padre de la fe, ¿cómo no? Claro que somos salvos. Miren, un judío del primer siglo creía que por ser simplemente judío iban a entrar a la eternidad. Ya, no importaba ni cómo vivieran, ni cómo fuera su vida. Ellos decían, por el simple hecho de ser judíos, descendientes de Abraham, ya lo hicimos. ¿Sabes qué hizo Jesús con su teología? Se las pone por tierra. Dijo, no, se equivocan. No por ser hijos de Abraham. Es más, su padre no es Abraham. Porque Abraham es el padre de la fe, dijo. Y si tuvieran fe en Dios que me envió, creerían en quién? En mí. Ustedes tienen otro padre. ¿Y quién era su padre según Jesús de estos hombres?
El diablo. Ok. Contestamos, ¿se consideraban ellos salvos, sí o no? Sí. Sí. Sí, sí se consideraban, por ser nada más judíos o hijos de Abraham. Perfecto. ¿Cuáles eran algunos problemas de esos creyentes, si ponemos creyentes entre comillas, según los versículos 37 y 40? ¿Qué querían hacer con Cristo? Matarlo. Matarlo. Lo querían matar. Ahora, ¿está hablando metafóricamente Jesús? No. Lo querían matar, No, literal. literalmente lo querían matar. Y eran creyentes, ¿ya se dieron cuenta? Algunos que habían creído, pero sus intenciones eran ¿qué? Matar a Jesús. ¿Qué es lo que rechazaban? ¿A Jesús y su mensaje? ¿Sí o no? Sí. Sí. Rechazaban, lo querían matar porque rechazaban su palabra. Ok. 41. ¿Qué dice el 41? ¿Qué hacían? Las obras de su padre. Querían, él les dice, ustedes quieren hacerla. ¿Y qué le contestaron estos aparentes creyentes? Su padre era Abraham. Fíjense Que lo no que dice el nació. 41. Dice, nosotros. ¿Qué dice? No somos hijos de prostitución. Alguien que lo lea, por favor. Muy interesante eso. No somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Ahora, ¿quién estaban insultando ahí? Para Jesús. Sí, porque Miren, dicen que no son nacidos de hijos de prostitución. están insultando a Jesús. Claro. ¿Por qué? Miren, Jesús fue un hombre conocido de alguna manera. Y muchos conocieron a Jesús en su infancia. Y muchos sabían que María había quedado embarazada de José sin estar casados. Estaban desposados, pero no habían consumado el hecho conyugal y nupcial, porque la Biblia nos dice, tanto en Mateo como en Lucas, que José quiso dejarla en secreto, creyendo que María había cometido adulterio. Pero dice que por revelación, Dios le dijo que lo que había en María era fruto de una concepción del Espíritu Santo. Pero muchos creían que Jesús era un hijo bastardo, es decir, nacido fuera del matrimonio. Por eso le dijeron, nosotros somos padres de Abraham, no somos como tú, que eres nacido de prostitución. Lo estaban insultando. ¿Ya se dieron cuenta? Ese es el contexto de estas palabras que Juan está registrando. O sea, Jesús no quiso matizar su vida. Que lo creyeran o no era el problema de ellos, pero lo insultaron y eran creyentes, ¿ya se dieron cuenta? Versículo 42, lo insultaban, lo menospreciaban a Jesús. Versículo 42. Dice Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, ¿me qué? Marían. ¿Lo amaban? No. No, no amaban a Jesús. Contesten ahí. No, no lo amaban. Y por último, el 44. ¿Cuál era la realidad de estos creyentes en Jesús según Juan 8:44? ¿De quién eran hijos? Del diablo. Bueno, contéstenle ahí. Voy a seguir para terminar esta sección y ya despedirnos. Dice, estas personas decían creer en Cristo y al mismo tiempo cuestionaban sus enseñanzas, ¿sí o no? Y lo menospreciaban. Así es. Pensaban ser salvos sin ser discípulos, pero en realidad estaban perdidos y eran hijos del diablo. ¿Qué nos enseña esto acerca de la verdadera fe salvadora y el discipulado? Chécale ahí y lo tienes en tu manual. La auténtica fe salvadora produce permanencia, que ahí está lo que quiere decir permanencia, lo que dijo Juanpa. Obediencia, subráyale ahí, obediencia. O ponle marcatextos, o ponle ahí, a su palabra y amor y respeto por Cristo. Entonces, pregunta,
¿Se puede ser un creyente salvo pero sin ser discípulo constante de Cristo? Prendan su micrófono. No. Definitivamente no. No, no. Podemos asumir en que si no hay fruto de arrepentimiento y fe, no puede ser discípulo. Muy bien. Estamos queriendo reafirmar los falsos conceptos que por desgracia se están infiltrando en las iglesias de que tú puedes ser salvo y vivir como que Quieras. como quieras, ya eres salvo, o sea, tienes el boleto dorado para el cielo, o sea, ya no te preocupes, porque hemos predicado un falso evangelio de que hay que irse al cielo y vivir como quieras. No, no, mis amados hermanos. Nosotros, dice, somos la luz y la sal de este mundo. Le vamos a dar sabor, ¿ok? Y termino. En la actualidad, la mayoría de los cristianos piensan que se puede ser creyentes salvos sin la necesidad de ser discípulos de Cristo. Y que se puede ser discípulo de Cristo sin estar ocupados en hacer discípulos de todas las naciones. Esta idea es completamente ausente y contraria a lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento es indispensable ser cristiano, ser discípulo de Cristo y vivir para ser también de otros discípulos de Cristo. Hasta aquí vamos a dejar esta noche. Bienvenido a ¿Qué es un discípulo? Y en estas próximas semanas... Sí, Eli. Saúl. Sí. Me perdí un poquito en la pregunta que está antes del entonces. Dice, ¿qué nos enseña esto acerca de la verdadera fe salvadora y el discípulo? Y el discipulado. Me perdí. ¿Sí, ahí? Dice... Y el discipulado, perdón. La auténtica fe salvadora produce permanencia, porque Jesús dijo, si ustedes permanecer, es decir, y la permanencia es un sinónimo de obediencia a su palabra y amor y respeto a Cristo. Es decir, que la fe salvadora, la fe genuina del verdadero creyente, produce obediencia a su palabra y un amor y respeto por Cristo. ¿Sí me explico? Esas son evidencias palpables de un verdadero discípulo. Es decir, es obediente a su palabra y tenemos un alto valor y un profundo amor por la persona de Cristo. Gracias. Por nada. Entonces contestamos con un rotundo no.